Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año de secundaria. Les da la bienvenida a esta nueva clase virtual la profesora Gabriela Rojas, profesora del área de física de primera y secundaria del Colegio Andino. Sin antes agradecer a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente estar conectados a través de esta plataforma, agradecer por la salud, agradecer por la unión familiar. Antes tomar también nuestros acuerdos, sabemos de que nuestros micrófonos deben estar cerrados durante la clase y luego ya activar para poder desarrollar las intervenciones o la participación activa de ustedes jóvenes. Muy bien, vamos a iniciar nuestras labores como siempre, dejando bien en claro que toda sesión tiene un propósito y el propósito de la sesión del día de hoy es que al término, ustedes estudiantes estarán en la capacidad de poder explicar la aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado en los problemas tipos que se le va a presentar y también de qué manera lo vamos a encontrar en las actividades cotidianas. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Continuamos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es el tema número 10, que también va a ingresar a la evaluación de este mes. Movimiento rectilíneo. ¿Por qué decíamos que era rectilíneo? Porque tenía una trayectoria, un camino recto. Rectilíneo porque el camino es una línea recta. Uniformemente variado. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta, miren, que en este ejemplo hay un motociclista que está empezando su movimiento con una velocidad de 2 metros por segundo al cuadrado. Luego va a llegar a 4 metros por segundo. Luego llega a 6 metros por segundo. ¿Ya? Luego va aumentando a 8 metros por segundo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que en cada segundo, este motociclista o bicicleta, que está manejando bicicleta, va a aumentar su velocidad de 2 a 4, a 6, a 8. ¿Está aumentando qué? Está aumentando la velocidad. ¿Ya? ¿De cuánto en cuánto? De 2 para que llegue a 4, ¿en cuánto aumentó? En 2. De 4 para que llegue a 6, ¿en cuánto aumentó? En 2. De 6 para que llegue a 8, ¿en cuánto aumentó? En 2. Por lo tanto, este aumento se va a llamar aceleración. Va a aumentar en 2. 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Va a aumentar en 2 metros por segundo al cuadrado. En 2 metros por segundo al cuadrado. Está aumentando. Y este aumento, esta cantidad se conoce como aceleración. ¿Ya? Aceleración. ¿Qué quiere decir? Que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado va a estar presente ya la aceleración. Y esa aceleración va a ser constante. Esa aceleración no va a variar. Por eso le decimos, es uniforme. Porque ¿quién va a mantenerse uniforme? Se va a mantener uniforme la aceleración. ¿Y quién va a variar? Va a variar las velocidades. En este caso, va a variar la velocidad. ¿Ya? Ustedes recordarán en el movimiento anterior, movimiento rectilíneo uniforme, era cuando todas las velocidades eran iguales. En este caso estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado porque el móvil va a deslizarse a través de una línea recta. Su trayectoria, su camino es una línea recta. ¿Ya?
que va a variar la velocidad. Miren, acá su velocidad es 2 metros por segundo, 4, en cada segundo aumenta 4 metros por segundo, va a aumentar, en el otro segundo llega a 6 metros por segundo, en el otro segundo llega a 8 metros. ¿De cuánto en cuánto va aumentando? Va aumentando de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que esa velocidad aumenta 2 metros por segundo en cada segundo. 2 metros por segundo en cada segundo. Va creciendo 2 metros por segundo en cada segundo. Y a esta cantidad, 2 metros por segundo al cuadrado, se conoce como aceleración, y lo cual se va a mantener constante. Esa aceleración no va a variar. Esa aceleración se va a mantener constante. ¿Ya? Siempre va a mantenerse igual. Es por eso que decimos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, entonces decimos, recapitulando. Movimiento rectilíneo es aquel movimiento que tiene su trayectoria una línea recta, es uniforme porque va a estar presente la aceleración que no va a cambiar, pero va a variar, ¿quién? Las velocidades. ¿Ya? Notamos que en cada segundo, por ejemplo en el ejemplo, el móvil varía 2 metros por segundo, ¿no? Por segundo al cuadrado en cada segundo. A esta variación se conoce como aceleración. Muy bien. Ahora vamos a seguir analizando. Hemos dicho que en movimiento rectilíneo uniforme, ¿cómo se va a abreviar? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a ser aquel movimiento que va a tener su camino una línea recta, va a variar sus velocidades. Miren, empieza en 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo. Está variando sus velocidades en 2 metros por segundo en cada segundo. Segundo al cuadrado. Igual acá de 4 a 6. En este segundo, ¿cuánto aumentó? Aumentó, también hemos dicho, 2 metros por segundo al cuadrado. Y de igual acá, de 2 a 8, va a cambiar en 2 metros por segundo en cada segundo. Por eso decimos segundo al cuadrado. Esto es la aceleración. Es la aceleración. ¿Ya? Está presente la aceleración. Muy bien. Características entonces. La trayectoria es una línea recta. La aceleración del móvil es constante. Acá es 2 metros, 2 metros, 2 metros. La aceleración es constante. La aceleración no va a variar. El valor de la velocidad sí varía. Varía la velocidad. Acá es 2 metros por segundo, la velocidad 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo. La velocidad varía, pero la aceleración se mantiene constante. Esas son las características. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se dice rectilíneo porque su camino, su trayectoria es una línea recta. Se dice uniforme porque va a estar presente la aceleración que no va a variar, y se dice variado porque la que va a variar es la velocidad constantemente. En la misma cantidad va a variar. No va a variar en cantidades diferentes, sino que debe variar en la misma. Aumenta en 2, aumenta en 2, aumenta 2. ¿Ya? Va a variar en cantidades iguales. Ahora vamos a ver sobre las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, digo, en este movimiento voy a tener un auto que está yendo con una velocidad inicial, a esto se llama velocidad inicial o velocidad cero, velocidad inicial con 60 metros por segundo.
Luego va a llegar a obtener otra velocidad. A esa velocidad se llama velocidad final. Velocidad final. Y va a recorrer en un tiempo determinado y va a estar presente una aceleración. Entonces, en este ejemplo vamos a reconocer las fórmulas. La aceleración, para poder hallar yo aceleración, me dice, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo dividido entre el tiempo. ¿Ya? Todo dividido entre el tiempo. Entonces yo digo, aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre 2 dividido entre el tiempo. Esa es la fórmula de la aceleración. Ahora, si yo quiero hallar la distancia me dice, o sea, ¿qué distancia de acá hasta acá es la distancia? Si yo quiero hallar esa distancia, me dice va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Ahora, si yo quiero hallar la velocidad final, decimos velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Esas van a ser las ecuaciones que vamos a trabajar para desarrollar los problemitas en movimiento rectilíneo uniforme. Siempre teniendo presente que la distancia va a ser expresada en metros. Tiempo está expresado en segundos. La velocidad inicial y velocidad final deben estar expresados en metros por segundo. Y la aceleración debe estar expresado en metros por segundo al cuadrado. Siempre la letra D es distancia, T, tiempo, BI, hemos dicho que es velocidad inicial, BF, velocidad final, y A significa aceleración o es el módulo de la aceleración. Muy bien. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, vamos a trabajar con esas 3 ecuaciones. Ahora, ustedes me preguntarán, pero profesora, acá usted me está poniendo signo más, menos. ¿Y cuándo voy a usar más y cuándo voy a usar el menos? Muy buena pregunta, ¿no? Vamos a hablar entonces de los tipos de movimientos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a haber 2 tipos de movimientos. Un movimiento acelerado y otro movimiento desacelerado. Un movimiento cuando la velocidad aumenta. Miren acá tengo la velocidad 15. El auto empieza en este punto, en el punto A, con velocidad 15. Y va a transcurrir un tiempo, y la velocidad llega a 23. Pregunto, ¿la velocidad aumenta o disminuye? ¿Cómo fue la velocidad en este caso? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? La velocidad aumenta. La velocidad aumenta. Cuando la velocidad aumenta, vamos a decir que el movimiento es acelerado. Cuando va aumentando la velocidad, el movimiento es acelerado. ¿Ya? Si la rapidez del móvil está aumentado, diremos que está acelerando. Su aceleración y velocidad tienen el mismo sentido. Los dos apuntan a la misma dirección. La velocidad y la aceleración van a tener los mismos sentidos. Entonces, cuando la velocidad aumenta, vamos a decir que es un movimiento acelerado. Y cuando el movimiento es acelerado, vamos a usar el signo más. ¿Ya? Vamos a usar el signo más cuando la velocidad es acelerada. Cuando la velocidad aumenta. Cuando su velocidad aumenta, es acelerado, por lo tanto, usamos el signo más. Luego, si vemos que el movimiento
Va a ir disminuyendo. Mira, acá está en 50, va a estar en 45, 40, 35. Está disminuyendo la velocidad. Entonces, este movimiento es desacelerado o retardado. Cuando la velocidad disminuye, si la velocidad disminuye, entonces vamos a decir de que es un movimiento retardado. ¿Ya? Y cuando es retardado o es desacelerado, vamos a usar el signo menos. Entonces, ¿cuándo usamos el signo más? Cuando la velocidad aumenta. ¿Cuándo vamos a usar el signo menos? Cuando la velocidad disminuye. Si la rapidez del móvil está disminuyendo, diremos que está desacelerando o retardado. Su aceleración tiene sentido contrario a la velocidad. ¿Ya? Por lo tanto, este carro, su velocidad está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración, como va a estar frenando, el carro está frenando, va a ir en sentido contrario. Muy bien, entonces hablamos de dos tipos de movimiento. Movimiento acelerado, cuando va a ir aumentando la velocidad, y ahí se va a usar el signo más. Movimiento desacelerado, cuando la velocidad va a ir disminuyendo, y ahí se va a usar el signo menos. ¿Ya? Signo menos. Muy bien, vamos a recordar entonces. Movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a caracterizar porque es un movimiento que tiene una trayectoria recta. Es uniforme porque ya va a estar presente la aceleración y esa aceleración se mantiene en cantidades constantes, no varía. La velocidad es la que va a variar, pero en cantidades iguales, o sea, en la cantidad que indica la aceleración. Muy bien. El movimiento rectilíneo uniformemente variado se va a caracterizar porque tiene su trayectoria, es una línea recta. La aceleración del móvil es constante, o sea, la aceleración no va a variar, se mantiene el mismo valor, pero el que va a variar es la velocidad. Muy bien. Luego también hemos dicho que para trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme vamos a reconocer el inicio, la velocidad inicial, con la que termina es la velocidad final. El espacio que lo separa es distancia, va a recorrer un tiempo y siempre va a estar presente la aceleración. Siempre la distancia se expresa en metros, tiempo en segundos, velocidades en metros por segundo, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Y las fórmulas, la aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Y la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Esas van a ser las tres ecuaciones que vamos a trabajar. ¿Ya? Hay dos tipos de movimiento acelerado, cuando la velocidad aumenta, y en ese caso se va a usar el signo más. Hay velocidad, hay movimiento retardado o desacelerado cuando la velocidad disminuye, y es cuando vamos a usar el signo menos. Muy bien, ahora nos vamos a nuestros ejercicios. Ya, a ver, activamos nuestros micrófonos y vamos a estar atentos. Muy bien. Calcular, trabajando en clase, dice, calcula el módulo de la aceleración si el móvil se mueve con velocidad de MRV o con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien. Acá. 6 metros por segundo. Me está indicando hacia dónde se dirige este móvil. Miren la flechita. Está yendo hacia la derecha. Por lo tanto, 6 metros por segundo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la velocidad inicial. 18 metros por segundo, ¿qué viene a ser? Viene a ser la velocidad final. ¿Qué tiempo ha transcurrido? 4 segundos. Y me está pidiendo hallar la aceleración. Esta aceleración no la conozco. Ahora, yo tengo esta fórmula.
Aceleración o velocidad final. Pero también hemos tenido la fórmula de aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esa es la fórmula de aceleración. Muy bien. Reemplazamos. Aceleración va a ser igual. ¿Cuál es la velocidad final? ¿En qué termina? En 18. Menos con velocidad inicial. ¿En cuánto inicia? En 6. Todo entre el tiempo. ¿Qué tiempo ha transcurrido? 4 segundos. Entre 4. Por lo tanto, yo digo la aceleración va a ser igual. 18 menos 6, 12. 12 entre 4. ¿Cuánto sale? 12 entre 4. ¿Cuánto sale? A ver, ¿nadie me va a contestar? 12 entre 4. 3. Muy bien. A 3. ¿En qué se expresa la aceleración? ¿Cuál es su unidad? Metros por segundo al cuadrado. No nos olvidemos de las unidades. ¿Ya? 13 metros por segundo al cuadrado. A ver, quisiera preguntar a Anaí. Miss, Yo hice la 2. Miss, A Anaí. Yo no sé qué es lo que están haciendo en el chat. Miss. ¿Sí? ¿Me puedes decir la página donde está la práctica, por favor? Búscalo en tu libro, hijita. Yo estoy bien preparada en PPT. No sé en qué página está. 40. Página 40. Y así que, por favor, el chat no es para hacer diálogo durante la clase. Es para atender la clase, por favor. Yo voy a hacer una captura de este chat y lo voy a mandar a los papás para decirles lo que ustedes están haciendo al momento que estamos en clase. Muy bien, continuamos. Calcular el módulo de la aceleración si el móvil se mueve en MRV. Estamos diciendo aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Reemplazamos. Aceleración es igual. Velocidad final, ¿en qué termina? En 8. 8 menos 2. 8 menos 2 entre 2. entre 2. Esto es igual. Sería igual a 6 sobre 2. ¿Cuánto es? Vale 3. ¿3 qué? 3 metros sobre segundo al cuadrado. 3 metros por Sobre segundo segundo al cuadrado. Cuadrado. ¿Ya? 3 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, no nos olvidemos de la fórmula de aceleración. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ya. ¿Terminaron de copiar? Sí. Pasamos al segundo problema. Calcular la rapidez inicial del móvil si se mueve en MRV. ¿Qué datos tengo yo ahí? Me está pidiendo hallar la velocidad inicial. Esa es la que no conozco. Tengo velocidad final, tengo aceleración, tengo tiempo. ¿Qué fórmula podemos usar acá? Conozco esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Pregunto, ¿qué signo voy a usar acá? ¿Más o menos? Más. Bien, ¿por qué más? Porque es constante. Más. ¿Por qué Es más? constante. Constante. ¿Es constante qué? Porque sube. Porque la velocidad está aumentando. ¿Sí? Porque hay una aceleración que te dice que está aumentando la velocidad. Te está pidiendo velocidad inicial. Entonces yo puedo trabajar con esta fórmula.
Digo, tengo velocidad final. Yo sé, velocidad final, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 20. 20. Muy bien, 20 metros por segundo. ¿Tengo la velocidad inicial? No, es la que tengo que hallar. ¿Tengo la aceleración? Sí. ¿Cuánto es la aceleración? 2. 2 metros por segundo al cuadrado. Siempre la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado. Y tengo el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 2. Tiempo es 7. 7 segundos. Tengo estos datos, entonces puedo reemplazar. Yo puedo decir velocidad final. ¿A qué es igual? 20 es igual a la velocidad inicial, es la que voy a hallar. Pregunto, ¿más o menos? Hemos dicho más. Más. ¿Por qué? Porque la velocidad está aumentando, va a aumentar. La aceleración, 2 por 7. Seguimos. 20 es igual a velocidad inicial más 7 14. por 2, 14. 14. Oye, ¿qué dijiste? Lo que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. 20 menos 14 va a ser igual a la velocidad Velocidad inicial. Por lo tanto, velocidad inicial, ¿a qué es igual? A 6 metros sobre segundo. Muy bien, 6 metros sobre segundos. 6 metros sobre segundo. Muy bien. Problema 4. Calcular la velocidad inicial si el cuerpo se mueve con MRV. Eso está desarrollada, ¿no es cierto? Velocidad, pero siempre nuestra fórmula tiene que estar presente ahí. Velocidad final es igual a la velocidad inicial. Acá en este caso también tiene signo más, debido a que la velocidad empieza con B y llega a 3B. Entonces tiene que aumentar. ¿Sí? Entonces la velocidad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Aplicar fórmula nada más. Seguimos. Problema 5. Calcular la velocidad inicial si el cuerpo se mueve en MRV. A ver, en el chat. Ahora sí, trabájenme en el chat. ¿Quién me da la respuesta? Acá también trabajamos con nuestra fórmula, ¿sí? Y vamos a sacar nuestros datos. Velocidad final. Ya está, mi hija lo puso en el chat. Ya, muy bien. Es igual a 5. 5 velocidad, 5B. Velocidad inicial es igual a B. Me dice el tiempo es igual a 4 segundos y la aceleración es igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahora sí, trabajamos nuestra fórmula. A ver, antes de desarrollar, ¿cuántos tengo? Muy bien. Tengo velocidad final. 4, muy bien, Christopher. Muy bien, Yasuri. Ya. Me sale 4 metros por segundo. Al chat, he dicho. No estoy preguntando ahí, al chat. Muy bien, Anaí. Muy bien, Alexander. Diego. Christopher. José Fernando. Muy bien, vamos. Ahora sí. Desarrollamos. Reemplazamos nada más. 5, que es la velocidad final, es igual, o 5B, es igual a velocidad inicial, que es igual a B,
más, porque aumenta la velocidad, hay una aceleración, cuando hay una aceleración positiva, aumenta la velocidad, la aceleración que es 4 por tiempo, que es 4 también. Por lo tanto, digo, esto que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, sería 4b es igual a 16. B es igual, lo que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir 16 entre 4, por lo tanto, la velocidad es igual a 4 metros por segundo. Muy bien. Todos los que me han dado su respuesta está muy bien. Problema 6. Si el móvil se mueve en MRV, calcular el módulo de la aceleración. A ver, al chat. ¿Cuántas respuestas ya tengo? Ya tengo 1. Christopher. Lo puedo poner al cuadrado. Ya no importa, pero escríbelo ahí, escríbelo. Ahí está. Muy bien. Ya tengo una respuesta. Anaí, ya tengo dos respuestas. Fernando, 3. Yasuri, 4. Muy bien. Pongan al cuadrado, pues. Bien. Edson Fernando, muy bien. Muy bien, Edson Fernando. A ver, vamos. Sabemos de que acá tenemos móvil, calcular el módulo de la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? Es igual a la velocidad final menos velocidad inicial, todo entre el tiempo. Esta es nuestra fórmula de aceleración. Por lo tanto, reemplazamos. Aceleración va a ser igual. Velocidad final, 80. Menos 0. 0. Entre el tiempo, entre 4. Aceleración es igual. 80 menos 0, 80. Entre 4, 20. Es igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. 20 metros por segundo al cuadrado. Esa es la velocidad inicial. A ver, tengo 6 respuestas nada más. ¿Qué pasó con los demás? Muy bien, Christopher, Alexander, Joana, Freddy, Edson, muy bien, Yasuri, José Fernando, muy bien, Yasuri, Edson. Ya está. Seguimos. Autoevaluación. Calcular el módulo de la aceleración si el móvil se mueve en MRV. El módulo de la aceleración. ¿A qué es igual la aceleración? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Ya, al chat. Ya tengo 11 respuestas. A ver, vamos. 13 respuestas. Ya, muy bien. Christopher, Joana. Anaí, muy bien. Antonio, muy bien. Freddy, muy bien. Edson, muy bien. José Fernando, Nicolás, muy bien, Nicolás. Yasuri, ya está. A ver, vamos a ver si todo salió bien. Aceleración es igual. Velocidad final, 10. Menos 2. Entre el tiempo, 4. Aceleración es igual a 8
entre 4, que esto es igual a 2, ¿2 qué? Metros por segundo al cuadrado. No se olviden, segundo al cuadrado, no cubo, sino cuadrado. Ya, muy bien. Al otro. Calcular la rapidez final, o sea, la velocidad final. Al chat, por favor. Ahí tengo ya la velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo el tiempo, tengo la aceleración. A ver, vamos a desarrollar. Ya tengo. A ver. Joana, muy bien. José Fernando, muy bien. Anaí, muy bien. Ya me están dando su respuesta. Edson, muy bien. Antonio, Freddy, Yasuri. A ver, Yasuri, ¿cuánto es? Christopher, muy bien. Ya. Nicolás, 2. Diego Tumpay. 2 o 20. A ver, ¿cuánto sale? ¿2 o 20? Vamos. Velocidad final. ¿Cuál es la 20, fórmula? Miss. ¿Cómo? 20, Miss. Velocidad final, vamos ya. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Pregunto, ¿qué signo utilizamos acá? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Vamos. Velocidad final es la que tengo que hallar. Es la que me está pidiendo. No conozco. Va a ser igual a la velocidad inicial. 10, porque es la velocidad con la que va a iniciar este móvil. Más. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir en aumento. Está en 10 y hay una aceleración, por lo tanto va a aumentar. Más la aceleración, que es 5 por tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Por 2. Muy bien. 2. Velocidad final es igual a... ¿Cuál se hace primero, la suma o la multiplicación? La multiplicación. No se olviden, ¿ya? No se olviden. Es igual a 10. 5 por 2, 10. Más 10. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 20 metros, Miss. metros por segundo. No te olvides, Segundo. ¿ya? 20 metros por segundo. Muy bien. Nos volvemos a conectar en este momento. Voy a ver quiénes me han dado la respuesta. Muy bien. A ver, acá, ¿quién se ha confundido? Nicolás, a ver, o Yasuri. Muy bien. Ya está. Nos conectamos en este momento, por favor, para terminar con los problemas.